comenzando la transmisión. Ahorita, si alguien del staff me puede confirmar, por favor, que esté en vivo. Debería empezar en unos segundos. Yo te confirmo. Gracias. Ahí ya deberíamos estar en vivo. Sí, ya está en vivo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, me voy a Excelente. quitar la pantalla y mutear. Excelente. Muy bien, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos una vez más a este simposio de física, que es su simposio. En esta conferencia que está por comenzar, discutiremos un tema que es tan interesante como las ondas gravitacionales por el doctor Miguel Alcubierre. Antes de comenzar, quiero hacer una breve introducción a nuestro ponente. El doctor Miguel Alcubierre Moya es un físico teórico que ha trabajado en diversas áreas de la física, como en relatividad general y numérica, además de ser desde el 2012 director del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Desde muy joven, el doctor Alcubierre tuvo una gran pasión por la astronomía, por lo que decidió estudiar física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como una maestría de ciencias en la misma institución. Posteriormente, recibió su doctorado en la Universidad de Cardiff, en Gales. Después, trabajó en el Max Planck Institute for Gravitational Physics en Alemania, donde desarrolló técnicas matemáticas para mejorar la descripción física de los agujeros negros. Uno de sus trabajos más conocidos es la métrica Alcubierre, en la que describe un método muy original llamado empuje o curvatura o warp drive para viajar más rápido que la velocidad de la luz sin dar la relatividad general. Además de una brillante trayectoria científica, el doctor Alcubierre es reconocido por su labor en la divulgación de la física y la ciencia en general. Ha impartido TED Talks y aparecido en programas de televisión internacionales con William Shatner y el destacado físico Michio Kaku. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro ponente. Un gusto tenerlo con nosotros, doctor Alcubierre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, antes que nada más aclarar que ya no soy el director del Instituto de Ciencias Nucleares. Terminé en junio del año pasado, mis 2 periodos. Ahora la directora es la doctora Pilar Carreón. Entonces, nada más para que eso quede claro. Y bueno, muchas gracias por la invitación a este coloquio. Tengo entendido que nos vamos a ver 2 veces hoy porque les voy a dar esta charla y luego a las 2:30 hay una mesa redonda en la que también voy a participar. Pero bueno, en este momento lo que me interesa es hablarles sobre todo de un tema que a mí me apasiona, un tema en el que he trabajado de una manera u otra durante los últimos, pues ya casi 30 años, que son justamente las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales además es un tema que era relativamente oscuro. La gente no había oído hablar de las ondas gravitacionales prácticamente nada, sino hasta hace unos pocos años. Hace 5 años, bueno, un poquito más de 5 años, septiembre de 2015, se hizo la primera detección histórica de las ondas gravitacionales y entonces por eso el problema se ha vuelto más, la gente está ahora más interesada en este problema, en este tema, por ejemplo. Y de hecho fue motivo del Premio Nobel de Física 2017, que se les entregó a Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne, justamente porque ellos fueron los que diseñaron y construyeron el primer detector de ondas gravitacionales que empezó su construcción en 1990. Bueno, son 2, el proyecto LIGO, que viene de las siglas en inglés de Observatorio Gravitacional por Interferometría Láser. Y fue el proyecto LIGO el que finalmente detectó las ondas gravitacionales y debido a esto le dieron el premio Nobel a estas 3 personas que iniciaron el proyecto hace ya 30 años. Bueno, les voy a contar un poquito, es que luego me hago bolas con los botones, que cómo hace uno para avanzar. Les voy a contar un poquito sobre las ondas gravitacionales. Primero vamos a hablar un poco de la gravedad, ¿sí? Teníamos una teoría de la gravitación universal de Newton, que fue desarrollada justo por Newton hacia finales del siglo XVII. Es la que seguramente todos ustedes vieron en la secundaria o a lo mejor en la preparatoria. Y esta es una teoría que funciona muy bonito. Todavía funciona a la fecha muy, muy bien. Nos describe el movimiento de los planetas alrededor del Sol, de los satélites alrededor de la Tierra, de las caídas de los cuerpos en la superficie terrestre. Y hoy en día la teoría funciona muy bien. Funciona tan bien que la seguimos utilizando. La usamos cuando calculamos la trayectoria de naves espaciales que se envían a visitar los planetas del sistema solar, Júpiter, Saturno. Esa trayectoria se calcula usando la teoría de Newton. De hecho, acaba de llegar hace apenas una semana, un poco más, un nuevo robot a Marte, el robot Perseverance, que es como un gemelo mejorado del Curiosity, y su trayectoria se calculó usando la teoría de Newton y llegó
al lugar que se tenía pensado con diferencia de unos cientos de metros cuando mucho. O sea, es muy impresionante. La teoría funciona muy bien. Sin embargo, pese a que esta teoría funciona muy bien y la seguimos utilizando el día de hoy, en realidad no es correcta. Y la razón tiene que ver con la teoría de la relatividad, con la acción a distancia en particular. La teoría de Newton tiene un inconveniente. Lo tenía desde siempre, desde la época de Newton. De hecho, a Newton lo criticaron un poco por eso. Y el hecho es que, de acuerdo a la teoría de Newton, la gravedad es instantánea. La gravedad se propaga por el vacío sin que haya ninguna cosa que se toque, completamente por el espacio vacío. Y según la teoría de Newton, es de manera instantánea. Si yo en este instante pudiera mover el Sol, la Tierra reaccionaría instantáneamente al cambio en el campo gravitacional del Sol. Esta acción a distancia, como les comentaba, no le gustaba a Newton, no le gustaba a la gente de su época, pero Newton pensaba que era una hipótesis que tendría que mantenerse hasta que a alguien se le ocurriera una mejor idea que funcionara mejor con la teoría de la gravedad, y eso ocurrió pues casi 300 años después, con Albert Einstein. Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad especial en 1905, y entre muchas otras cosas que dice esta teoría, no vamos a entrar en detalles, pero una de las cosas que dice es que la velocidad de la luz es la velocidad máxima en el universo. Nada puede viajar más rápido que la luz. Y cuando decimos nada, es ningún campo de energía, ningún tipo de fuerza, nada. Y la teoría de Newton decía que la gravedad era instantánea, lo que quiere decir que se movía a velocidad infinita. Entonces, de entrada había una contradicción entre la teoría de Newton y la nueva relatividad especial de Einstein. Y bueno, Einstein, siendo Einstein, pues decidió que el que tenía que estar equivocado era Newton. Y entonces dedicó los siguientes 10 años de su vida, de 1905 a 1915, a desarrollar una nueva teoría de la gravedad que fuera compatible con la relatividad especial. Y para desarrollar esa teoría se inspiró mucho en una teoría que ya tenía un cierto tiempo en esa época, como 50 años, que era la teoría de Maxwell, la teoría electromagnética de Maxwell. Esta teoría electromagnética se desarrolló a lo largo del siglo XIX, principios del siglo XIX, científicos como Coulomb, Ampère, Faraday, seguramente han oído ustedes muchos de esos nombres, Gauss, que no lo tengo ahí, pero Gauss también, estuvieron estudiando las leyes de la electricidad y el magnetismo, y finalmente todos estos estudios concluyeron en una gran síntesis que hizo un físico escocés, James Clerk Maxwell, que juntó todas estas leyes que eran un poco dispares y las juntó en una sola teoría, la teoría electromagnética, en donde describimos a la electricidad y al magnetismo como un campo de fuerzas. Esta idea de un campo de fuerzas no es de Maxwell, fue de Faraday, pero la idea es que existe algo más allá de la materia sólida o gaseosa de los átomos. Hay algo en el universo que no está hecho de átomos, está hecho de otra cosa. Le llamamos campos de fuerza, campos de energía, y un ejemplo típico es el campo electromagnético. El campo eléctrico y el campo magnético no son átomos, es un campo de energía que se extiende por el espacio y se propaga a una velocidad finita. De hecho, Maxwell mismo mostró que en el espacio vacío los campos eléctricos y magnéticos pueden propagarse como una especie de onda oscilando y se propagan justamente a la velocidad de la luz. De hecho, en ese momento no se sabía qué era la luz, y cuando descubrió Maxwell que la velocidad de propagación de los campos electromagnéticos, de la radiación, de las ondas electromagnéticas era la velocidad de la luz, pues dijo seguramente la luz debe ser una onda electromagnética, y bueno, tenía razón. Hoy en día sabemos que la luz es una onda electromagnética y la velocidad natural de propagación sale de la teoría de Maxwell. Entonces la cosa estaba así cuando llegó Einstein, y como les digo, en 1905 a 1915 quiso desarrollar una nueva teoría de la gravedad, pensando que la gravedad debería describirse por un campo, un poco como Maxwell, como los campos eléctricos y magnéticos, un campo gravitacional, un campo de gravedad. Se tardó mucho, la teoría resultante es muy complicada, se llama la teoría de la relatividad general. El nombre tal vez no es muy afortunado, se llama general porque generaliza la relatividad especial al caso de espacios curvos, pero en realidad es una teoría de la gravedad. Y en esta nueva teoría de la gravedad, Einstein ya no ve a la gravedad como una fuerza, como la veía Newton, sino la ve como una deformación, una curvatura del espacio y del tiempo. Entonces, ya no es que se propague en el vacío, es que el espacio y el tiempo son directamente entes físicos, y la gravedad es simplemente una deformación de su geometría, de la geometría del espacio, del flujo del tiempo. La teoría es muy complicada, las matemáticas muy complicadas, no vamos a entrar en detalles, y predice muchas cosas muy bonitas. Predice, por ejemplo, la existencia de los agujeros negros, de los que no vamos a hablar hoy, pero los predice, solo un poquito al final. Predice la expansión del universo y predice el origen del universo en la gran explosión, el Big Bang. Y también predice, otra de sus grandes predicciones, es que en el espacio vacío, una perturbación a la gravedad se propaga
a la velocidad de la luz como una onda. La gravedad en la teoría de Einstein ya no es instantánea como en la teoría de Newton, sino que se propaga por el vacío como una onda a la velocidad de la luz. Entonces, ¿por qué a la velocidad de la luz? Porque es lo que sale. Resulta que la velocidad de la luz más bien parece ser la velocidad natural de propagación de los campos físicos, de los campos de energía en la física. Entonces, todo tipo de campos se propagan a la velocidad de la luz, en particular la gravedad se propaga a la velocidad de la luz. Se propaga en formas de ondas. Entonces, esto fue lo que descubrió Einstein. Lo postuló por primera vez, la primera vez que estudió las ondas gravitacionales fue por ahí de 1917. ¿Sí? Entonces vamos a hablar ya un poquito más en detalle de qué son las ondas gravitacionales. Entonces, como les comentaba, igual que en el electromagnetismo, en la teoría de Einstein se predice que cuando hay una perturbación a la gravedad, cuando algo pasa que perturba la gravedad, explota una estrella, chocan dos estrellas, algo relativamente violento, hay una perturbación al campo gravitacional y esto se propaga en el espacio a la velocidad de la luz. Y Einstein lo predijo desde 1917 por ahí. Sin embargo, como les comentaba, las matemáticas de esta teoría son muy complicadas. Y son tan complicadas que a veces es muy difícil separar un efecto físico de algo que simplemente es un artefacto matemático, que no es realmente físico. Y durante décadas hubo una discusión sobre la realidad de las ondas gravitacionales. La gente decía que no eran ciertas, que no existían, que eran puro artefacto matemático. Les puse ahí dos fotos. Arriba a la derecha ven a Albert Einstein, más o menos a los 40 años, que es poco después de que había descubierto la relatividad general. Y abajo a la izquierda ven a Arthur Eddington, el astrónomo más famoso de principios del siglo XX, de las primeras 2 décadas del siglo XX. Eddington fue el que demostró que la relatividad general de Einstein estaba correcta cuando detectó la desviación de la luz cuando pasa cerca del Sol en un eclipse solar. El que hizo la observación fue Eddington, y eso fue lo que hizo famoso Einstein, la observación de Eddington. Pero Eddington creía que las ondas gravitacionales no existían. Había hecho ciertos cálculos mostrando que los cálculos originales de Einstein estaban mal en ondas gravitacionales, y entonces declaró en algún momento que las ondas gravitacionales se propagaban a la velocidad del pensamiento, lo que en realidad quiere decir que son imaginarias, se está burlando. Entonces, Eddington se burló de Einstein en este momento, diciendo que sus ondas gravitacionales eran imaginarias, y el mismo Einstein tuvo dudas. Todavía en la década de los 30, en 1936, Einstein quiso publicar un artículo en el que, según él, demostraba que las ondas gravitacionales en realidad no existían, que él había estado equivocado. Les digo, quiso publicar porque el artículo no se publicó. El artículo tenía errores en las matemáticas. Cuando el árbitro, la persona que revisó el artículo en la revista, envió la respuesta a Einstein diciendo: este artículo tiene errores, por favor corríjalos, Einstein se enojó, enfureció y dijo cómo se habían atrevido a revisar las matemáticas de su artículo, si él no, cómo se atrevían, él era Einstein, y prometió nunca volver a publicar nada en esa revista. Lo cumplió, nunca volvió a publicar nada en esa revista, pero el artículo sí tenía errores y el mismo Einstein se dio cuenta varios meses después que había errores. Cuando corrigió los errores se dio cuenta que ya no demostraba lo que él creía y lo publicó en una revista bastante oscura con un título distinto que era simplemente sobre las ondas gravitacionales. Pero lo digo para que se den cuenta que había una controversia sobre la existencia de estas ondas durante décadas en la que el mismo Einstein participó. El asunto era muy complicado. La cosa se tranquilizó, eso yo no lo pongo aquí, pero alrededor de la década de los 50. En la década de los 50 del siglo pasado, finalmente la gente se convenció de que las ondas gravitacionales sí deberían existir. Ya entendían mucho mejor las matemáticas después de 30 años o más de haberlas estado estudiando. Entró gente incluso como Feynman, que seguramente han oído hablar de Richard Feynman, entró a la discusión y finalmente ya por los 50 quedó claro que a nivel matemático las ondas gravitacionales sí eran reales, que deberían llevar energía, y si algo lleva energía es físico. Entonces que seguramente sí existían y entonces el chiste era tratar de detectarlas. Pero para detectarlas necesitamos dos cosas. Necesitamos primero saber cómo se emiten, qué sistemas físicos emiten ondas gravitacionales y qué tan intensas son. Y luego necesitamos construir un detector. Entonces voy a hablarles primero de la emisión de ondas gravitacionales. Como les comentaba, las ondas gravitacionales son perturbaciones a la gravedad que se producen cuando hay una perturbación importante en el campo gravitacional. Por ejemplo, una estrella explota o algo así. De hecho, en realidad, el sistema físico que emite ondas gravitacionales de manera más intensa es no tanto cuando explotan estrellas, sino cuando chocan dos estrellas. Cuando tengo dos estrellas dando vueltas, una alrededor de otra, y eventualmente chocan. Pero incluso cuando están dando vueltas, como están moviéndose y están aceleradas, esta aceleración produce ondas gravitacionales que se mueven hacia afuera a la velocidad de la luz. Entonces, en principio, deberíamos poder detectar ondas gravitacionales de estrellas rotando una alrededor de la otra. El problema es que la gravedad es muy débil.
Si tengo dos estrellas como el Sol en un sistema binario, olvídense, las ondas gravitacionales que eso emite son absolutamente imposibles de detectar. La gravedad es una fuerza muy, muy débil. Es la fuerza más débil que conocemos en la naturaleza por mucho. Si quieren, pueden hacer un cálculo en su casa, a los que les interese esta cosa, a los que están estudiando física o ingeniería, traten de calcular el campo eléctrico de un electrón y luego compárenlo con el campo gravitacional de un electrón. Y se van a dar cuenta el campo gravitacional del electrón es más chiquito que el campo eléctrico por como 40 órdenes de magnitud. O sea, 0.4001 veces más chiquito. ¿Okay? Es absurdo. La gravedad de un electrón es completamente despreciable. Pero lo mismo pasa cuando tengo dos estrellas como el Sol dando vueltas. Las ondas gravitacionales que emiten son imposibles de detectar. Entonces necesito estrellas con mucha más gravedad, muy compactas, muy, muy cerca. Lo ideal sería tener dos estrellas, por ejemplo, dos estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es una estrella que pesa casi el doble que el Sol, pero que es del tamaño de una ciudad grande, digamos, de México, la Ciudad de México o Tokio. O sea, tienen como 30 kilómetros de diámetro, pero tienen el doble de la masa del Sol. Si tengo dos de esas estrellas que están muy cerca, dando vueltas a velocidades muy altas, ya digamos 5 o 10% de la velocidad de la luz, entonces ahí sí emitirían ondas gravitacionales que tendríamos alguna posibilidad de detectar alguna vez. Entonces, enormes masas, muy concentradas, moviéndose a muy altas velocidades para que las ondas gravitacionales puedan en principio ser detectables. Entonces, la cosa estaba así hasta los 60 y la gente decía, bueno, esto nunca va a pasar. Este tipo de sistemas no los vamos a encontrar nunca, entonces no vamos a poder detectar nada. Pero ocurrió algo bien interesante. En 1974 se detectó por primera vez en la historia el primer púlsar binario. Un púlsar es básicamente una estrella de neutrones que gira a altas velocidades y emite pulsos de radiación por los polos magnéticos. Entonces son estrellas de neutrones. El primer sistema binario de dos de estas estrellas, el primer púlsar binario, se descubrió en 1974. Ahí está el nombre que le pusieron los astrónomos, PSR, que quiere decir púlsar. 1913 más 16 es su posición en el cielo. Y bueno, cuando descubrieron este sistema, la gente dijo, esto es ideal, este es justamente el sistema que creemos que puede emitir ondas gravitacionales de manera razonable. Ahora, aún así, las ondas gravitacionales son muy débiles como para detectarlas y mucho menos en los 70s. Pero las ondas gravitacionales, como cualquier fenómeno físico ondulatorio, llevan energía. ¿Y de dónde sacan la energía? La energía se conserva. Entonces, si estas ondas gravitacionales llevan energía, pues la están sacando del sistema, de las dos estrellas, la sacan en particular de la órbita de las estrellas, de la energía de la órbita. Y esto lo que hace es que las estrellas se acerquen, porque está perdiendo energía, entonces se acercan y de hecho giran cada vez más rápido, se acercan, eventualmente van a chocar por toda la energía que perdieron, pero para eso faltan millones y millones de años en el caso de este sistema. Lo que sí podemos hacer es detectar cómo está cambiando la órbita. La órbita está cambiando poco a poco, se está acelerando ligeramente, entonces el periodo de la órbita debe estar cambiando y las observaciones astronómicas y los relojes de los 70 eran suficientemente buenos para detectar este cambio. Entonces les pongo ahí una imagen que a mí me encanta, ya es viejita, es de un paper de por ahí del 2007. Lo que ven ahí es una serie de puntitos. No le hagan mucho caso al eje de la izquierda. Simplemente es una medida de cómo está cambiando la órbita de este sistema de dos estrellas. A lo largo de los años, el eje de abajo son los años del descubrimiento de 1974. La última observación que tengo ahí es del 2007. Los puntitos son la observación, lo que ven los astrónomos, y la línea negra que pasa por todos los puntitos es la predicción de relatividad general, de la teoría de Einstein, de pérdida de energía debida a la emisión de ondas gravitacionales. Entonces coincide perfecto, le pega a todos los puntitos. Cuando uno ve una cosa así en un experimento de física no se lo cree, porque normalmente los experimentos de física que uno que hace en el laboratorio de la prepa o de la facultad nunca salen muy bien. Este sale precioso, es una maravilla. Y es tan precioso que fue motivo de un premio Nobel, 1993. Le dieron el premio Nobel a Halsey Taylor, que fueron los que descubrieron este sistema y lo estudiaron. Y es una evidencia clarísima de que las ondas gravitacionales sí existen. Nada más que es evidencia indirecta. No estamos midiendo las ondas, estamos viendo la pérdida de energía de la órbita debido a que se emiten ondas gravitacionales. Esa es la explicación teórica, pero no estamos viendo las ondas. Pero por lo menos aquí ya todo el mundo se quedó tranquilo. Sí existen, entonces ahora el chiste es detectarlas de manera directa. Para detectarlas de manera directa tenemos que entender qué es lo que hace una onda gravitacional cuando pasa por aquí. Imagínense que yo estoy aquí de frente, de pie, y me pega una onda gravitacional de frente. Entonces, ¿qué me hace? Pues uno estudia las matemáticas y se da cuenta que lo que esa onda gravitacional le hace a un sistema material es que lo estira en una dirección y lo comprime en la otra,
y luego al revés, ¿no? Es una oscilación así, ¿no? Entonces me haría como alto y flaco y luego chaparro y gordo y alto y flaco y chaparro y gordo, ¿ok? Mientras va pasando la onda. Ahí les pongo un ejemplo. En lugar de una persona es un círculo de partículas flotando en el espacio, pega la onda y lo hace como una elipse achatada en una dirección y luego al revés, ¿sí? Y eso es lo que hace una onda gravitacional sobre un sistema físico. Entonces ya sabiendo lo que le hace un sistema físico, podemos tratar de empezar a diseñar observatorios, detectores de ondas gravitacionales. Sin embargo, son muy débiles, como les comentaba. La gravedad es la fuerza más débil que existe y las ondas gravitacionales son extremadamente débiles. Entonces, por ejemplo, les pongo ahí un ejemplo. Si tenemos una onda gravitacional que viene de algo muy violento, por ejemplo, chocan dos estrellas de neutrones en una galaxia relativamente cercana, a unos cuantos millones de años luz, cerca, y sale una onda gravitacional de este choque violentísimo de dos estrellas de neutrones. Para cuando llegue a la Tierra, ¿cuál es su intensidad? Entonces, podemos hacer un cálculo. Y lo que calculamos rápidamente, de hecho en la parte de atrás de una servilleta, como hacemos los físicos, es que para cuando llegue a la Tierra, esta oscilación, si tengo un círculo de partículas de 1 metro de diámetro, esta oscilación va a ser el equivalente a 10 a la menos 21 metros. 10, o sea, un 1 seguido de 21 ceros de chiquito, ¿ok? Para que se den una idea, si el círculo tiene 1 metro de diámetro, lo voy a poner a oscilar el equivalente a la millonésima parte, una millonésima parte del diámetro de un protón. Los protones tienen un diámetro más o menos de 10 a la menos 15 metros. Hasta aquí está hablando de 10 a la menos 21 metros. 1.000.000 de veces más chiquito que un protón. Eso es lo que pondría a oscilar a un círculo de 1 metro de diámetro. Si el círculo es mucho más grande y pudiéramos hacer un círculo de aquí a Alpha Centauri, con 4 años luz de diámetro, entonces a ese círculo lo pondría a oscilar el equivalente al grosor de un cabello. ¿Okay? Humano, a un círculo de aquí a Alpha Centauri. Entonces es bien difícil detectar estas ondas, son muy débiles para cuando llegan a la Tierra, son muy difíciles de medir. Entonces también la gente a fines de los 60, principios de los 70, todavía, fines de los 60 sobre todo, se decían, bueno, aunque existan, pues ¿cómo vamos a medir esto? Esto es imposible de medir, no se le ocurre a nadie que sea posible medir esto en un laboratorio, esto es absurdo, entonces nunca las vamos a poder detectar. Pero no pensaba todo el mundo así, afortunadamente. La primera persona que trató de construir un detector de ondas gravitacionales fue Joseph Weber a fines de los 60, por ahí del 68, 67 del siglo pasado. Ahí ven a Joseph Weber en una foto junto con uno de sus detectores. Lo que él construyó fue esta barra gigantesca de aluminio que pesaba varias toneladas. Y lo que pensaba era esto, va a pasar una onda gravitacional y va a poner a oscilar ligeramente la barra, muy poquitito, casi imposible de medir. Pero si la onda dura mucho tiempo, si está llegando y llegando y llegando, y la onda tiene una frecuencia que corresponde a alguna de las frecuencias naturales de oscilación de esta barra, entonces la barra va a empezar a hacer resonancia. Resonancia es este fenómeno físico que ocurre cuando a un sistema le gusta oscilar con cierta frecuencia y uno le pega con exactamente esa frecuencia. Entonces lo que ocurre es que las oscilaciones crecen y crecen y crecen y pueden llegar a destruir el objeto si se hacen muy violentas. Por ejemplo, eso ha pasado en los sismos en la Ciudad de México, cuando llegaron ondas sísmicas que oscilaban justo con la frecuencia que les gustaba oscilar a los edificios como de 5 pisos, y entonces esos edificios se cayeron. ¿Okay? Entonces, es un fenómeno de resonancia. Pues la idea que se le ocurrió a Weber fue lo mismo, construyó esta barra específica así porque tiene frecuencias de oscilación del orden de 1 kilohertz, 1000 oscilaciones por segundo, y esas son las frecuencias típicas de oscilación de las ondas gravitacionales que se esperaban. Entonces dijo, bueno, con esto debería yo tener alguna suerte. De hecho, construyó 2 barras muy lejos, las puso como a 1000 kilómetros de distancia, uno en la Universidad de Maryland y otro en la Universidad de Chicago. Y la razón era que lo que quiero detectar es que estas barras oscilan y van a oscilar muy poquito. El problema es que estas barras oscilan si yo estornudo, y oscilan si camino por ahí, y oscilan si pasa un camión por la esquina, y oscilan mucho más de lo que quiero, de la oscilación que produciría la onda gravitacional. Entonces lo que hago es pongo 2 barras muy lejos una de la otra y me espero a que oscilen exactamente igual, exactamente al mismo tiempo. Y entonces ya estoy seguro que no fue un camión que pasó por la esquina, a menos que hubieran pasado 2 camiones idénticos por las 2 esquinas a 1000 kilómetros de distancia. Entonces, si oscilan exactamente igual, exactamente al mismo tiempo, es algo que afectó a todo el planeta y seguramente vino del espacio exterior. Entonces, esa es la idea de Weber, construye estos detectores. Y por ahí de 1969 anuncia con bombos y platillos que está detectando ondas gravitacionales que provienen del centro de nuestra galaxia. Esto causó una revolución, la gente no se lo esperaba, y entonces empezaron a hacer, o sea, los teóricos empezaron a hacer cálculos como locos para ver qué demonios quería decir esto,
y llegaron a la conclusión de que esto era imposible porque tendrían que estarse convirtiendo varias veces la masa del Sol en energía pura en ondas gravitacionales al día en el centro de la galaxia para explicar lo que veía Weber, y eso simplemente resultaba inimaginable. Los experimentales dijeron, bueno, a lo mejor Weber está detectando algo que los teóricos no se imaginan, vamos a construir barras idénticas y vamos a repetir el experimento de Weber. Y por más que construyeron barras idénticas, incluso mejores que las de Weber, no detectaban nada. Entonces, después de algunos años, la gente se fue convenciendo de que quién sabe qué demonios estaba haciendo Weber, pero no estaba detectando ondas gravitacionales. El consenso final fue que Weber nunca detectó ondas gravitacionales. Quién sabe qué estaba detectando en sus aparatos. Weber mismo nunca se convenció. Todavía en el año 2000, falleció en el año 2000, pero todavía unos años antes iba a conferencias científicas y seguía hablando de sus observaciones de ondas gravitacionales. Y era muy triste porque ya nadie entraba a las conferencias. A las conferencias entraban 3 personas. Era una situación muy triste. Aun cuando nunca se convenció y aun cuando no pudieron repetirse lo que él hizo, se le considera el pionero de la detección de ondas gravitacionales, fue el que inventó las técnicas originales. Entonces yo creo que si hubiera estado vivo, todavía hace poco le hubieran dado el premio Nobel, aunque nadie cree que haya detectado él nada, pero las primeras técnicas las inventó él. Pero la cosa no se quedó así. En la década de los 70s y los 80s, a varios grupos de científicos se les ocurrió otra manera de medir ondas gravitacionales, ya no con barras resonantes como las de Weber, sino usando un aparato que se inventó en el siglo XIX que se llama un interferómetro. En un interferómetro la idea es que uno lanza un haz muy intenso de luz, hoy en día lo hacemos con rayo láser. Uno manda un rayo láser contra un espejo inclinado a 45 grados, que es un semiespejo. La mitad de la luz lo atraviesa y la mitad se refleja en una cierta dirección. Luego, lejos, en los diferentes caminos de la luz, a 45 grados muy lejos, ponemos 2 espejos muy buenos que rebotan toda la luz de regreso. La luz regresa otra vez al semiespejo en el centro, se combina y sale del otro lado, y ahí tenemos un detector en una pantalla y vemos la luz que se recombinó, que siguió los 2 caminos. Como la luz es una onda, si los 2 caminos fueran idénticos, la luz sufre lo que llamamos interferencia constructiva, y entonces lo que vemos es un haz muy brillante en el detector. Pero si movemos un poquito ligeramente uno de los 2 espejos y ya no coinciden los caminos de la luz, podemos llegar a una situación que se genera interferencia destructiva, y entonces no llega nada al detector, nada de luz. Y de hecho, en la práctica lo que ocurre es que hay una serie de bandas brillantes y oscuras que dependen un poco de la inclinación del detector y exactamente dónde está uno de los espejos. Y si mueve uno de los espejos muy poquitito, esas bandas se mueven. Entonces, esta es una técnica que se inventó en el siglo XIX que nos permite medir distancias chiquitititas, distancias muy, muy pequeñas. Entonces la gente dijo, bueno, esto suena ideal para medir ondas gravitacionales. Baja una onda gravitacional, digamos, desde arriba, acerca uno de los espejos y aleja al otro al mismo tiempo, que eso es muy bonito, y entonces el efecto de una manera se me duplica y veo el patrón de interferencia y veo si hay algo que se movió el patrón de interferencia. Con este movimiento del patrón de interferencia puedo inferir que pasó una onda gravitacional por ahí. Esto se les ocurrió a principios de los 80s. Construyeron al principio algunos detectores muy sencillitos en sus laboratorios. Había uno en la Universidad de Glasgow, en Escocia, que tenía como 10 metros, entre la distancia de los espejos en cada dirección eran 10 metros. Luego construyeron uno en Caltech, en Estados Unidos, en California, que era un poco más grande, 30 metros, la distancia de los espejos. Siguen siendo muy chiquitos. Otra vez, cálculos en la parte de atrás de las servilletas nos decían que esos detectores no podían detectar gran cosa, que para poder detectar una onda gravitacional viniendo del espacio exterior necesitamos telescopios de por lo menos 1 kilómetro de longitud y seguramente hasta más. Pero por lo menos con estos primeros detectores entendieron todas las técnicas de la óptica y la electrónica y el análisis de los datos. Todo eso lo aprendieron a hacer con estos detectores pequeños, pero sabían que no eran suficientemente grandes. Y entonces, para fines de los 80s, un grupo en Estados Unidos, que son justamente las 3 personas que les dije del premio Nobel, Rainer Weiss, Barry Barish, perdón, Barry Barish no, 2 de esas 3 personas, Rainer Weiss, Ronald Drever y Kip Thorne, se juntaron y decidieron pedirle mucho dinero al gobierno de Estados Unidos para construir sus grandes detectores de ondas gravitacionales, los gigantescos. Construyeron así el proyecto LIGO, el proyecto LIGO por sus siglas en inglés. Ahí les enseño fotos de los detectores a la izquierda. Construyeron 2 por la misma razón que Weber y los pusieron bien lejos, lo más lejos que podían sin salirse del mapa de Estados Unidos. Entonces, uno está en Luisiana, en las costas del Golfo de México, y el otro está en el estado de Washington, ahí pegado a Canadá y cerca del Océano Pacífico. Entonces, son 3,000 kilómetros de distancia entre uno y otro. Y ahí los ven. La distancia entre los espejos en cada brazo es de 3 kilómetros, perdón, de 4 kilómetros en los de LIGO.
Y ahí son dos, uno, el de Hanford y el de Livingston. Se empezaron a construir a mediados de los 90. Otros países no querían quedarse atrás, entonces a la derecha ven el proyecto Virgo, que está cerca de Pisa, es un proyecto italiano con contribución francesa, es un poquito más chico, mide solo 3 kilómetros en lugar de 4. Hasta arriba ven el alemán, el Geo 600 en la ciudad de Hannover, que es más chiquito, este solo mide 600 metros, por eso el nombre, es el más chiquito de todos, es el bebé, tiene 600 metros, siguen siendo 6 canchas de fútbol, pero ese es el chiquito. Y abajo ven el detector japonés, que en principio debe estar terminado de construir este año. Este todavía no lo han terminado de construir, pero están a punto, están a cuestión de meses de que esté terminado. El detector japonés es subterráneo. Está en una mina que se llama la mina Kamioka, por eso la K, es K de Kamioka y Gra de gravedad. El detector Kagra en la mina Kamioka subterráneo. Este debería empezar a tomar datos este año. Esos son los detectores que existen actualmente. Les digo, los primeros empezaron a construir en los 90, ¿ok? A mediados de los 90 del siglo pasado. Y bueno, ¿qué se había visto y qué se ha visto? Y entonces vamos ahora para allá. Cuando terminaron de construir los detectores del proyecto LIGO, tardaron mucho, como 10 años, era muy complicado, era muy caro, empezaron a tomar datos por ahí del 2005, ¿sí? Y estuvieron tomando datos de manera no continua como 5 años. Lo apagaban y lo encendían porque había muchas cosas que no funcionaban, entonces lo encendían 3 semanas, algo se echaba a perder, lo apagaban y lo arreglaban 3 meses y así se fueron 5 años. A lo largo de 5 años no detectaron absolutamente nada. ¿Sí? Pero nadie estaba asustado ni nadie estaba preocupado. Porque cuando se hace un cálculo otra vez en la parte de atrás de una servilleta, de qué tan seguido este detector debería haber visto algo, pues uno dice, bueno, este detector tiene tal sensitividad. Con esa sensitividad podríamos detectar, por ejemplo, que choquen 2 estrellas de neutrones en una galaxia que esté a 10 millones de años luz, 15 millones de años luz, tal vez cuando mucho. ¿Qué tan seguido chocan estrellas de neutrones a esa distancia? Entonces, uno hace el cálculo estadístico. Hay muchas cosas que no sabemos, porque no sabemos cuántas estrellas de neutrones hay afuera, pero siendo lo más optimistas posibles en todos los lados y cada vez que tenemos dudas poniendo el número que más nos convenga, al final del cálculo uno concluye que con este detector LIGO inicial uno debería haber hecho una detección más o menos una vez cada 50 años si hubiera estado encendido todo el tiempo. Estuvo encendido solo 5 años y además no todo el tiempo. Entonces la probabilidad de haber visto algo era muy baja, entonces nadie estaba asustado. Pero tampoco nadie se iba a esperar 50 años con el detector prendido, ¿ok? Es demasiado tiempo. Entonces lo que decidieron fue en el año 2010 lo apagaron y hicieron mejoras en todo lo que se les ocurrió, consiguieron otra vez mucho más dinero, mejoraron todo, aumentaron la potencia de los láseres, cambiando el material de los espejos, la suspensión de los espejos la mejoraron, hicieron todo lo que se les ocurrió para hacer su detector bastante más sensible. La idea era hacerlo como 20 veces más sensible. Creo que no han llegado todavía a 20, pero por ahí andan, se están acercando. Por ahí en el 2015 ya el detector era casi 10 veces más sensible que el detector inicial. Entonces lo volvieron a aprender. Ahora, si uno es un poco inocente, uno dirá, bueno, si esto es 10 veces más sensible y antes iba yo a hacer una detección cada 50 años, pues ahora voy a poder hacer una detección cada 5 años, ¿no? Divido entre 10 porque es 10 veces más sensible, pero no es cierto, ese cálculo está totalmente mal hecho. Lo que hay que pensar es distinto. Si el detector es 10 veces más sensible, quiere decir que puede ver 10 veces más lejos, ¿ok? Y si puedo ver 10 veces más lejos, el número de galaxias que puedo ver, el volumen crece como la distancia al cubo, ¿se acuerdan? Entonces el número de galaxias que puedo ver aumenta como la distancia al cubo. Entonces si puedo ver 10 veces más lejos, en realidad puedo ver 1000 veces más eventos, ¿ok? Y si pudiera ver 20 veces más lejos, entonces podría ver 8000 veces más eventos. Entonces, en lugar de dividir 50 años entre 10, hay que dividirlo entre 1000 o incluso entre 8000 si tengo suerte. Entonces, eso me da, si hacen ustedes la división, les da como un evento a la semana, o por ahí, ¿ok? Incluso en el peor de los casos sería como un evento al mes. Y lo más probable es que mucho más. Entonces ya la cosa se pone mucho más interesante, ¿ok? Entonces, volvieron a encender el detector en el año 2015. De hecho, esto es una cosa bien curiosa, porque su anuncio al mundo de encendimos el detector está funcionando otra vez, fue el 19 de septiembre de 2015. Sin embargo, la primera detección de ondas gravitacionales fue el 14 de septiembre, 5 días antes, porque en realidad cuando dijeron el detector ya lo encendimos, el detector llevaba encendido 2 semanas.
nada más que estaban haciendo pruebas y no habían querido anunciar nada. Entonces ya llevaba 2 semanas encendido el detector y detectó algo por primera vez el 14 de septiembre. Entonces me voy a ir para allá, pero antes de llegar a la detección de septiembre de 2015, vamos a ver qué tipo de sistemas son los que esperaríamos detectar. ¿Cuáles son los sistemas astrofísicos que producen muchas ondas gravitacionales en principio? Pues resulta que para tener una onda gravitacional fuerte, pues necesito un evento astrofísico muy violento, algo que pase con mucha energía y con mucha violencia. Entonces tengo que pensar en eventos astrofísicos muy violentos. Lo primero que se le ocurre a uno es una supernova. Una supernova es un evento astrofísico muy violento. El problema es que las supernovas no son muy buenas generando ondas gravitacionales. Y la razón es que las ondas gravitacionales no pueden ser esféricas. Tampoco hay ondas electromagnéticas esféricas. Si alguno de ustedes es físico o ingeniero, ya lo sabrá. Las ondas electromagnéticas tienen que tener por lo menos un dipolo, no pueden ser esféricas. No existen esféricas porque son vectores y no hay manera de tener vectores oscilando con simetría esférica, es imposible. Las ondas gravitacionales son peores, son tensores, lo que quiere decir que empiezan en el cuadrupolo. Entonces no hay ondas gravitacionales esféricas. Un evento muy violento, completamente esférico, no produce nada de ondas gravitacionales, cero. Las supernovas no son perfectamente esféricas, pero sí son muy esféricas. Entonces, el hecho de que sean tan esféricas hace que si es que producen ondas gravitacionales sean poquitas. ¿Okay? Entonces, no son muy buenos productores de ondas gravitacionales las supernovas. Entonces, no tengo que ir a otro tipo de sistema violento que no tenga nada de esférico. Y lo que se le ocurre a uno inmediatamente es cuando chocan 2 estrellas. Si 2 estrellas chocan, esto pues no tiene simetría esférica por ningún lado. Esto debe producir una cantidad muy importante de ondas gravitacionales. Entonces, 2 estrellas que chocan, en particular 2 estrellas muy compactas, ¿ok? Por ejemplo, 2 estrellas de neutrones que chocan. O incluso mejor, 2 agujeros negros que chocan. Si chocan 2 agujeros negros, ese es el sistema que más ondas gravitacionales debería emitir en el universo. La siguiente pregunta es, ¿cómo es que le hacemos para que choquen 2 agujeros negros? Uno pensaría que si un agujero negro anda por aquí y otro por allá, la probabilidad de que se encuentren es prácticamente imposible, entonces nunca van a chocar. Pero no es del todo cierto, porque en realidad los agujeros negros muchas veces nacen en parejas, porque la mayoría de las estrellas en el espacio son estrellas binarias. Cuando una estrella binaria, en donde las 2 estrellas eran muy masivas, las 2 mueren, acabo con 2 agujeros negros que están dando vueltas uno alrededor del otro. Y estos 2 agujeros negros que dan vueltas, si están suficientemente cerca, van a emitir ondas gravitacionales, se van a ir acercando poco a poco y eventualmente van a chocar como en una espiral. El proceso es muy lento. O sea, una vez que las 2 estrellas supernovas explotaron y me quedo con 2 agujeros negros, a lo mejor pasan 100 millones de años antes de que esos agujeros negros choquen. ¿Okay? Entonces, no, pero afortunadamente el universo es muy grande y es muy viejo. Entonces, seguramente, aunque cada vez el proceso tarde 100 millones de años, el universo tiene 15,000 millones de años de antigüedad. Esto debe haber pasado muchas veces y debe estar pasando todo el tiempo. Esos sistemas que ya eran suficientemente viejos deben estar chocando en galaxias muy lejanas. En cada galaxia, esto debe ser muy raro. Que esto ocurra en una sola galaxia, a lo mejor pasan miles de años antes de que ocurra en nuestra galaxia. Pero si uno tiene decenas de miles o cientos de miles de galaxias, esto debe estar pasando relativamente con cierta frecuencia, bastante seguido. Entonces, si yo puedo ver suficientemente lejos, pues seguramente puedo ver estas cosas con cierta frecuencia. Entonces, esto es lo que la gente estaba esperando. Ahora, para ver exactamente cómo son estas ondas gravitacionales, pues necesito primero resolver el problema teórico. El problema teórico de qué pasa cuando 2 agujeros negros chocan y cómo son las ondas gravitacionales que emiten. Y este es un problema teórico muy complicado. De hecho, es a lo que yo me dediqué durante muchos años. Ya se resolvió. Se resolvió a finales de 2005. No se resuelve con lápiz y papel. Las ecuaciones son enormemente complicadas. No podemos resolver esto con lápiz y papel. Lo resolvemos con simulaciones en computadora. Entonces, hacemos una simulación en computadora del choque de 2 agujeros negros. Les voy a enseñar aquí una, a ver si corre. Ahí ven, esos picos representan el campo gravitacional en el centro de 2 agujeros negros, que es enorme, es prácticamente infinito. Ya los ven, dan vueltas, van a dar un par de vueltas, y ahora chocan y se fusionan en un agujero negro más grandote. Las ondas gravitacionales aquí no se ven porque son muy chiquitas, pero uno las puede escarbar, sí están en la simulación, pero no se ven en esta visualización por lo chiquitas, pero se pueden extraer de la simulación. No se ve muy impresionante, pero hacer esta simulación tomó 40 años. O sea, no 40 años hacer esta en particular, 40 años lograrlo de que la primera persona que lo intentó a la persona que finalmente lo logró. ¿Okay? La primera vez que intentó hacer una simulación del choque de 2 agujeros negros en una computadora fue en 1964. Imagínense las computadoras de 1964. Fue la primera vez que alguien lo intentó y no le funcionó.
y los siguientes 40 años, cada vez que mejoraban las computadoras y mejoraban las técnicas, seguíamos intentándolo, ya yo a partir del 90 en mi doctorado, y no funcionaba, y no funcionaba. Finalmente en el 2005 se entendió lo suficientemente bien el problema, cuando se pudo hacer esta simulación. Se ve aburrida, y se ve aburrida porque no es una animación de Disney. Las animaciones de Disney son mucho más espectaculares, pero no son de verdad, son puro cuento. Esto sí es de verdad, esto es un cálculo real en una supercomputadora, y este cálculo en su momento tardó como 2 meses en la computadora corriendo todo el tiempo. Durante 2 meses salió esto, y fue una revolución en el estudio teórico de la gravedad. Aquí les enseño algunos resultados. La gráfica que ven a la izquierda es simplemente la trayectoria de uno de los dos agujeros negros. Si pongo los dos nomás encima todo y es un cochinero, entonces nomás nos fijamos en uno, y ese uno da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y se va acercando hasta que finalmente en el centro choca con el otro. Se va acercando en espiral. El otro día lo mismo, pero las espirales se sobreponen, ¿ok? Y del lado derecho lo que ven es las ondas gravitacionales que emite este sistema. Las ondas gravitacionales que emite son esa onda que ven ahí. Va aumentando en amplitud y en frecuencia, porque los agujeros negros se acercan, y cuando están más cerca, pues la onda gravitacional es más intensa, pero además giran más rápido, entonces la frecuencia es más alta, hasta que chocan, y cuando chocan hacen nomás una pequeña oscilación. El agujero negro final oscila un poquito y se asienta, y ya, se acabó el asunto. Esa es una señal que en inglés se llama un chirp. En español lo podríamos traducir como un trinar, el trinar de un pajarito. Se llama un chirp porque eso sube en frecuencia y en amplitud, algo así, ¿sí? Entonces, eso es lo que esperábamos ver. Y esto finalmente esta gráfica se puso hacer en 2005, ¿ok? Entonces, la gráfica existe bien hecha ya desde el 2005 y esperábamos verla. Y bueno, a esperar los detectores, a ver qué nos enseñan, a ver si los detectores funcionan, a ver qué nos decían. Y vino la fecha fantástica, 14 de septiembre del año 2015. Hace apenas poco más de 5 años. Esto es muy reciente, es una cosa que está pasando en la física hoy, en la astrofísica hoy. Nos lo anunciaron después, porque tenían que revisar que todo estuviera bien, porque tenían que escribir los papers, porque tenían que analizar los datos. Entonces nos avisaron hasta el 11 de febrero del 16, pero la detección fue de septiembre del 2015. Lo que ven en la gráfica a la izquierda son los datos directos del detector LIGO. Acuérdense que son dos, uno en Luisiana y otro en el estado de Washington, en Hanford y en Livingston. Y ahí ven las dos gráficas de arriba, la roja y la azul, son la señal que detectaron, la roja en Hanford y la azul en Livingston. Ese día, a esa hora, detectaron esa señal, ¿sí? Y abajo, lo que ven hasta abajo es simplemente una sobrepuesta sobre la otra. Entonces ven que sí, los dos vieron exactamente lo mismo, exactamente al mismo tiempo, a 3,000 kilómetros de distancia. Esto es algo que afectó a todo el planeta. ¿Y qué es esa señal? Pues si ven la gráfica de la derecha, la línea roja que ven en la gráfica de la derecha, es la predicción teórica en una simulación numérica del choque de dos agujeros negros, y ven que son básicamente lo mismo. Entonces detectó el choque de dos agujeros negros, viendo las características de la señal, por ejemplo, viendo qué tan alta es la señal y la frecuencia, podemos deducir qué tan lejos estaban estos agujeros negros y cuánto pesaban. Eso sale de la frecuencia y de la amplitud. Entonces nos dice que los dos agujeros negros pesaban cada uno aproximadamente 30 veces la masa del Sol, y que estaban a una distancia de 1.300 millones de años luz cuando chocaron. Lo que quiere decir que la señal tardó 1.300 millones de años en llegar. O sea, en realidad esos agujeros negros chocaron cuando la forma de vida más avanzada en el planeta Tierra era una bacteria. Pero durante todo ese tiempo la señal viajó por el universo hasta que finalmente pasó por la Tierra ese día, y ese día tuvimos la suerte que estaba prendido el detector y la vimos, ¿ok? Entonces, dos agujeros negros de 30 veces la masa del Sol, en realidad un poquito menos, uno de 29 y uno de 36, uno lo puede sacar modelando la señal. Si ustedes suman 29 y 36, que son las masas individuales de los agujeros negros, el resultado final es 65, pero yo les puse ahí abajo que la masa final del agujero negro final es 62 masas solares. ¿Qué le pasó a las otras 3 masas solares? Pues lo que le pasó es E igual a mc al cuadrado. Se convirtieron en energía pura. ¿En energía de quién? Energía de las ondas gravitacionales. Entonces, 3 masas solares se convirtieron en energía pura cuando chocaron estos dos agujeros negros. Y todo ocurrió, si ven la gráfica de la izquierda otra vez, ven ahí hasta abajo el tiempo. Todo eso ocurrió en aproximadamente una décima de segundo. Entonces, en una décima de segundo, 3 masas solares se convirtieron en energía pura de ondas gravitacionales. Es una locura, es una brutalidad. En ese instante, si esto hubiera sido luz,
hubiera sido el objeto más brillante de todo el universo, más brillante que todas las galaxias del universo juntas. Pero no era luz, eran ondas gravitacionales. Entonces no se ve en un telescopio, pero se detecta en estos detectores, ¿ok? Es una cosa muy impresionante, fue una detección realmente fantástica y fue la detección que les valió el premio Nobel a las personas que les comentaba. Aquí hay otra simulación más moderna, esta es una simulación que se hizo en el 2016, en donde ya se simula exactamente ese choque de dos agujeros negros. Entonces uno de los agujeros negros es un poco más grande que el otro y lo que van a ver es cómo giran uno alrededor del otro, es un poco lenta, giran uno alrededor del otro, y lo que ven en verde, esas sombras verdes son las ondas gravitacionales que están emitiendo, entonces salen en un patrón espiral, mientras se van acercando los agujeros negros, las ondas gravitacionales son cada vez más intensas y la frecuencia aumenta porque van girando cada vez más rápido, entonces sí lo están viendo ahí. Se van acercando y acercando, eventualmente chocan y se fusionan en un solo agujero negro final. Ese agujero negro final manda un último pulso de ondas gravitacionales mientras se asienta y ya, se acaba. ¿Okay? Eso es lo que detectaron. Esta es la simulación. Es una simulación computacional. Otra vez, no es una animación de Disney. Es de verdad, es un cálculo teórico resuelto en una supercomputadora. Y eso es lo que sale. Y bueno, aquí nomás les pongo algunos de las detecciones que se habían detectado. A la fecha esto ya está mal. En realidad a la fecha se han detectado ya como 50 eventos, pero ahí están los primeros 5 que se detectaron. Los nombres tienen ahí diferentes razones, no se los voy a explicar. Lo que ven es las oscilaciones y cuánto tardaron. Todas estas que se habían detectado hasta ese momento, que esto creo que es una gráfica, esta es como de hace 2 años. Además se habían detectado 5 y algunas eran más largas que otras, pero todas habían durado menos de 2 segundos. Y la primera, que es la de hasta arriba, duró solo 1/10 de segundo, ¿okay? Y es la más alta. Pero bueno, esto fue avanzando y les digo, a la fecha se han detectado ya como 50 de estos eventos. Y aquí está la localización en el cielo de estos eventos. Se las pongo porque es interesante. Si ven la bóveda celeste, cuando tengo 2 detectores, así como tengo 2 oídos, puedo detectar la señal en uno y en el otro, y no son exactamente al mismo tiempo. Hay una pequeña diferencia de fracciones de segundo, y esa pequeña diferencia se debe a que la señal llega primero a uno y luego al otro. Y entonces puedo usar esa información para tratar de localizar de dónde vino la señal. Entonces, cuando tengo 2 detectores, no es muy buena la localización. Entonces me dice, pues vino de por allá. Entonces ven esas regiones como bananas enormes en el cielo, y dicen, por ahí. Pero lo malo es que en esa región hay millones y millones de galaxias y no sabemos dónde vino. Ven otras 2, una amarillita a la derecha y otra verde abajo. Son mucho más chiquitas. Y esas se deben a que para esas fechas ya había empezado a funcionar el detector italiano. El detector italiano Virgo ya estaba funcionando, entonces estas señales se pudieron ver con 3 detectores. Y cuando veo 3 detectores, puedo hacer una triangulación en el cielo mucho más precisa y entonces reduzco esa banana gigantesca a unas bolitas que son como de... Esas bolitas siguen siendo varias veces la luna llena. Si tuviera la luna llena, esto sería como 4 o 5 veces más grande que la luna llena. Entonces, sigue siendo una región del cielo grande, pero no tan gigantesca como antes, ¿ok? Por lo menos ya mejoró. Entonces, la localización mejora cuando tengo 3 detectores funcionando, que ahorita hay 3, los 2 del LIGO y el italiano, Virgo, y en cuestión de meses debería estar funcionando el japonés, y entonces tendríamos 4, ¿ok? Eso sería ideal. Les voy a hablar de un último tema antes de terminar esta charla. Otra detección que hasta ahora ha sido también fantástica, muy impresionante, que todavía no se ha repetido. Esta ocurrió 2 años después, en 2017, agosto de 2017. Es una detección de un evento muy distinto. Aquí no chocaron 2 agujeros negros, chocaron 2 estrellas de neutrones. La gráfica que ven hasta abajo, esa con muchos puntitos como verdes y azules, es una detección, es como LIGO ahora le gusta mostrar sus detecciones, es un mapa de frecuencias contra tiempo e intensidad. Entonces el tiempo es el eje horizontal, con el tiempo. En el eje vertical está la frecuencia y el color me da la intensidad. Entonces ahí veo las 3 cosas y entonces cuando empieza una cosa con baja frecuencia y baja intensidad y la frecuencia aumenta y aumenta la intensidad hasta que desaparece, es la típica señal de una onda gravitacional. Entonces ahí ven y la señal, la barra negra que ven arriba indica en el momento en que chocaron los 2 objetos. En este caso eran 2 estrellas de neutrones. ¿Cómo sabemos que son 2 estrellas de neutrones? Por las masas. Estos objetos tenían poco menos de 2 veces la masa del Sol cada uno y no hay agujeros negros de ese tamaño son estrellas de neutrones. Pues la barra negra indica exactamente cuándo chocaron. Pero hay una cosa bien interesante. Cuando chocan estrellas y cuando chocan agujeros negros, las cosas son muy distintas. Los agujeros negros son vacíos.
No hay nada. Toda la materia que existía para formar el agujero negro está ahora escondida dentro de la singularidad, dentro del horizonte. No hay nada de materia, es puro vacío. Entonces, cuando chocan dos agujeros negros, pues lo único que se emiten son ondas gravitacionales, pero no se emite luz, son agujeros negros, pero además no se emite luz porque no hay nada de materia ahí que reaccione, ¿ok? Entonces, no hay luz. Pero cuando chocan dos estrellas, es muy distinto. Cuando chocan dos estrellas, hay fuegos artificiales, ¿ok? Esta es una explosión brutal que se ve en luz por todos lados porque es una explosión de verdad, ¿ok? Entonces, cuando chocan dos estrellas en el choque, esperamos ver una explosión brutal y que emita luz en todas las frecuencias, no solo luz visible, sino infrarroja, rayos, ondas de radio, rayos X y hasta rayos gamma. Y de hecho, lo que ven en la línea azulita que está ahí arriba, toda como escaloneada, es la detección de un satélite, se llama el satélite Fermi, que es un detector de rayos gamma que está allá arriba en órbita, que está tratando de buscar señales de rayos gamma que vengan del universo. Y como ven, hay un pico poquito después de la barra negra en rayos gamma. Hay una emisión de rayos gamma muy clara. Esas son apenas, creo que 2 segundos. Son 2 segundos después se detectan rayos gamma, ¿sí? Entonces, ondas gravitacionales, choque, y 2 segundos después vienen los rayos gamma. Este sistema está muy lejos, 130 millones de años luz, ¿ok? Ahora, no quiere decir que los rayos gamma vayan más lento que las ondas gravitacionales. Los dos viajan a la velocidad de la luz. Lo que pasa es que las ondas gravitacionales las vemos en el momento del choque y los rayos gamma no, porque los rayos gamma esperan a que explote. Estos chocan y explotan, pero esa explosión toma un par de segundos en desarrollarse. Entonces, por eso los rayos gamma vienen un poquito atrás, porque vienen de la explosión posterior, que tomó un par de segundos en estallar del todo. Entonces, viene un poquito después. Usando estas dos cosas, la onda gravitacional y la detección del satélite Fermi, ven a la derecha un mapa del cielo. Entonces, la onda gravitacional, como ya les había enseñado, me da una bananita. Me dice, pasó por ahí en esta región con forma de banana, ya no muy grande, porque la vieron 3 detectores, pero es una región ahí medio alargada. El satélite de rayos gamma tampoco es muy preciso. Los rayos gamma no los puede uno enfocar como en un espejo, como en una luz normal, porque son muy intensos y destruyen cualquier espejo. Entonces, el enfoque de rayos gamma se hace con mucho cuidado y al final lo que uno obtiene no puede uno ver una imagen, ¿no?, en rayos gamma. Uno dice, pues hubo un destello de rayos gamma por ahí. Exactamente dónde no sé, porque no lo puedo enfocar muy bien. Y entonces Fermi me dice, pues hubo un destello de rayos gamma en esa zona azul. Y LIGO me dice, pues hubo una detección de ondas gravitacionales en esa zona verde. Si junto las dos cosas, estadísticamente me reduce a la zona verde oscura. Entonces, lo que sea que haya pasado debe haber ocurrido en la zona verde oscura. Resulta que en esa zona verde oscura todavía hay decenas de miles de galaxias que podamos observar con nuestros telescopios. Pero la gente dijo, bueno, pues ni modo, de una en una. Entonces, varios telescopios, en particular uno que estaba en Chile, que fue el primero, porque hay telescopios más grandes en otros lados del mundo, pero era de día. ¿Okay? Entonces, el primero que pudo observar en esa dirección de noche fue un telescopio no tan grande en Chile. Entonces empezó a observar en esa dirección y dijo, ok, en esta dirección hay miles de galaxias, pues vámonos de una en una. Tómale foto a esta y aquella, y de una en una, y toda la noche vamos a tomarles un ratito una foto, otra foto, aunque nos tardemos toda la noche y no durmamos. Entonces estuvieron tomando fotos y fotos y fotos y encontraron finalmente una galaxia muy interesante. Ahí están las fotos a la derecha. La foto de abajo es la foto que habían tomado casualmente de esa galaxia un par de meses antes, y la foto de arriba es la foto que tomaron de esa galaxia ese día en la noche. Y si se fijan, hay un puntito negro en la foto de arriba que no estaba en la foto de abajo. ¿Okay? Es una nova. No es una supernova, a esta le llamamos una kilonova para distinguirla. Las supernovas son cuando explota una estrella de manera muy violenta. Y se llaman supernovas porque emiten 1.000.000 de veces más energía que una cosa que se llama una nova. Una nova es básicamente una estrella que manda una llamarada brutal, ¿no? Eso hoy en día los astrónomos llaman una nova. Una supernova es una estrella que explota y emite como 1.000.000 de veces más luz. Una kilonova es algo que estaba en medio y que no sabían qué era, que emitían como 1.000 veces más luz que una nova, pero como 1.000 veces menos que una supernova, y no sabían muy bien qué demonios era. Y ahora ya sabemos. Una kilonova es cuando chocan dos estrellas de neutrones y emiten 1.000 veces menos luz que una supernova, pero las vemos en luz. Entonces, esto es una kilonova, es la famosa kilonova que se vio ahí. En la siguiente imagen ven una foto mucho más bonita, ahí a la izquierda abajo. Este es el telescopio espacial Hubble. No pudo tomar la foto ese mismo día, la tuvo que tomar hasta el otro día que pudo ya enfocar para allá, pero el Hubble tiene una resolución brutal y entonces ahí ven esa misma galaxia que se veía toda borrosa en la foto anterior, ahí la ven en toda su gloria con la foto del telescopio espacial Hubble, y ahí ven la kilonova y un zoom a la kilonova y varias épocas. Como es una explosión,
pues se va apagando con el tiempo, como todas las explosiones, ¿no? Los rayos, cuando una explosión es boom y se apaga, ¿no? Esta es una explosión debido al choque de dos estrellas, entonces no se apaga en cuestión de segundos, se apaga en cuestión de días o semanas, ¿ok? Entonces sigue brillando durante varias semanas, y ahí lo ven a lo largo de varios días, 22 de agosto, 26 de agosto, 28 de agosto, como poco a poco se va apagando el brillo de la explosión, ¿sí? Lo detectaron con todo. Todo el mundo apuntó sus telescopios para allá. Telescopios ópticos, telescopios infrarrojos, telescopios, radiotelescopios, telescopios de rayos gamma, todo el mundo que pudo, y hasta su abuelita, apuntaron sus telescopios para allá. Y entonces el artículo que salió con el análisis de esta explosión tenía 4,000 autores. Para que se den una idea, en todo el planeta Tierra, el número de astrónomos profesionales no llega a 40,000. Y este artículo tenía 4,000 autores. O sea, más del 10% de todos los astrónomos vivos en el mundo son autores de ese artículo. Es una cosa impresionante. Bueno, había tanta información que se pudieron detectar líneas de emisión, sacar el espectro de la luz y detectar líneas de emisión de diferentes elementos y ver qué elementos había ahí. Ahora, acuérdense, esto es el choque de dos estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son básicamente pelotas gigantescas hechas de puros neutrones del tamaño de una ciudad. Ahí no hay elementos químicos, ¿ok? Lo que ocurrió es que todo lo que estaba hecho la estrella original, cuando se colapsó y formó la estrella de neutrones, los protones y los átomos se destruyen por la presión brutal, y luego los electrones y los protones se fusionan. Había electrones volando, protones, pero un protón absorbe un electrón y se convierte en un neutrón. Entonces, al final solo quedan neutrones, no queda nada más. Entonces, es una especie de núcleo atómico del tamaño de una ciudad hecho de puros neutrones. Ahí no hay elementos químicos. Pero cuando chocan, pues se despedazan y salen volando pedazos para todos lados. Y esos pedazos son chiquitos y empiezan a romperse. Y esos pedacitos chiquitos, entonces se empiezan otra vez a separar los neutrones en protones y electrones. Se vuelve un caldo de protones, neutrones y electrones volando. Y esos pedacitos chiquitos se fusionan y entonces forman elementos, ¿ok? Ahí sí tenemos elementos de verdad. Y en particular se identificaron líneas de emisión de elementos muy pesados, como el oro y el platino. De metales pesados en particular, oro y platino y muchos otros. Y esto resuelve un misterio que teníamos hasta en esa época de la formación de los elementos en el universo. Cuando el universo se formó, en la gran explosión, solo había hidrógeno. Era lo único que había. Y durante los procesos, los siguientes primeros 3 minutos de vida del universo, se formó un poco de helio. Bueno, un poco, como 25% de toda la materia del universo se convirtió en helio y el resto se quedó en hidrógeno. Y por ahí se formaron algunas trazas ligeras de litio. Y ya. O sea, después del Big Bang, millones de años después del Big Bang, el universo solo tenía hidrógeno, helio y un chirris de litio y ya. ¿De dónde salieron todos los demás elementos? De la tabla periódica. Se forman en el centro de estrellas. Las estrellas van fusionando, fusionan hidrógeno en helio, helio en carbono, carbono en oxígeno, ya van fusionando todos esos elementos y van formando elementos cada vez más pesados. El último elemento que pueden formar por fusión nuclear es el hierro. ¿Sí? El hierro es el más pesado que se puede formar por fusión nuclear. Porque el proceso de fusión del hierro es endotérmico. O sea, es al revés. Cuando uno está fusionando átomos pesados, uno gana energía. Entonces, por eso brillan las estrellas, ¿no? Pero cuando llegas al hierro, el hierro es un callejón sin salida, porque romper el hierro pierdes energía y fusionar hierro con otra cosa también pierdes energía. Entonces, el hierro ya no te sirve para nada. Cuando te llenas de hierro en el núcleo, la estrella se muere, ¿ok? Y el hierro es menos ligero, menos pesado que el oro, platino. Estos son más pesados, pero ya no se pueden formar ahí. Entonces, ¿cómo se forman los elementos más pesados? Entonces, había una idea que decía, bueno, cuando las estrellas muy masivas mueren, explotan en una supernova. Y en esta explosión de supernova, las energías son tan brutales que ahí sí no importa, ya te puedes pasar del hierro, puedes fusionar elementos mucho más pesados que el hierro durante la supernova. Y luego toda esta supernova esparce todo esto por el universo y a partir de ahí se forman planetas como la Tierra y demás. Por eso aquí hay otros elementos. Pero cuando uno hace los cálculos en detalle, resulta que sí es cierto, las supernovas sí generan elementos pesados como el oro y el platino, sí los generan, pero generan muy poquito. No generan ni de lejos suficiente como para explicar la cantidad de oro y platino y otros elementos pesados que hay, por ejemplo, en la Tierra. O sea, no, las supernovas no generan tanto. Entonces, pues, ¿de dónde salen? Y entonces salen de aquí. Cuando chocan dos estrellas de neutrones se generan cantidades brutales de elementos pesados, porque el proceso es el inverso. En una supernova salen elementos ligeros volando como locos a altas velocidades, tienen que chocar entre ellos y fusionarse. En un choque de estrellas de neutrones al revés. Tienes cantidades brutales de neutrones gigantescas que se van rompiendo hasta que llegan al tamaño de los elementos pesados. Entonces es un proceso inverso. Y se generan mucho. De hecho, se detectó que en este choque de dos estrellas de neutrones se debe haber generado suficiente
o por ejemplo, como 3 veces la masa de la Tierra, nada más de oro. Entonces, habría que ir para allá, ¿no? Bueno, ya con eso estoy esencialmente terminando. Esta es una animación de la quinonova, la voy a hacer rápido, ya con eso nada más termino. Esta sí es una animación tipo Disney, no es una simulación en computadora, por eso hasta tiene sonido. ¿Sí? 2 estrellas de neutrones en órbita emitiendo ondas gravitacionales, chocan y hay una explosión brutal. ¿Ok? Esta sí es una animación de Disney, ¿ok? Esta no es una simulación en computadora. Está hecha para que nos demos una idea de qué está pasando, ¿ok? Y bueno, con eso termino la charla. Las ondas gravitacionales son, de alguna manera, la verdadera música de las estrellas porque se parecen más al sonido que a la luz. No es que sean sonido, ¿ok? Son perturbaciones de la gravedad que viajan a la velocidad de la luz, pero no, con ondas gravitacionales uno no forma imágenes, uno detecta una señal que depende del tiempo, entonces en ese sentido se parecen más al sonido. Y con 2 detectores decimos de dónde viene, entonces es una cosa de alguna manera análoga al sonido. Fueron predichas, como les comentaba, por Einstein hace más de 100 años, pero fueron detectadas por primera vez apenas hace 5 años, aunque ya había evidencia indirecta de su existencia desde los 70, el pulso binario. A la fecha hay docenas ya de detecciones confirmadas, del orden de 50, de colisiones de agujeros negros, y hay una distinta, que fue una detección de que la que viene hasta abajo, que fue la detección de un choque de estrellas de neutrones que hasta ahora no se ha repetido. Es la única choque de estrellas de neutrones que se ha visto, pero choques de agujeros negros se han visto ya hoy en día como 50. Fueron motivo de un premio Nobel en 2017 a Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne. Ahí se los vuelvo a poner. Porque ellos, y nada más me detengo ya con eso termino, los dos de la izquierda y la derecha, Rainer Weiss y Kip Thorne, ellos fueron 2 de los 3 que propusieron el proyecto LIGO en el año 1890. Los 3 eran Weiss, Thorne y otro señor que no aparece aquí que se llamaba Drever, Ronald Drever. La verdad es que Ronald Drever falleció hace como 10 años y el premio Nobel no se da de manera póstuma. Entonces, por eso no lo ven aquí, ¿ok? Ya estaba muerto y a la gente que ya falleció no se le puede dar el Nobel por las reglas del Nobel. El tercero, también el premio Nobel no se le puede dar a más de 3 personas al mismo tiempo, ¿ok? Por el mismo descubrimiento. Entonces ya tenían 2 y les faltaba el tercero porque ya había fallecido, pero se les ocurrió el del medio, Barry Barish, por una razón bien interesante. Cuando consiguieron dinero en 1990-91 para construir LIGO, estos otros señores Thorne, Weiss y Drever, el que les comentaba, pues 2 de ellos eran investigadores experimentales, pero de laboratorio, de su laboratorio, tenían su laboratorio en Caltech o no sé qué, ya un laboratorio, y el otro un físico teórico, ¿ok? Entonces ahora de repente tenían $500 millones para construir grandes detectores de ondas gravitacionales que ellos mismos habían propuesto y les habían dado el dinero, pero no sabían cómo. No tenían idea de cómo hacerlo. Nadie había hecho nada de ese tamaño, ninguno de ellos. Y después de algunos años, de hecho, empezaron a pelearse. Ya no sabían qué hacer, no sabían en qué gastar el dinero. Pues decían, me lo compro, me lo gasto en computadoras, me lo gasto en postdoctorantes, pero eso no va a construir nada, o sea, hay que construirlo. Entonces, estaban en un problema muy serio. De hecho, Drever se enojó tanto y se peleó que hasta se fue y los abandonó. Y entonces, ya después de 2 o 3 años, Thorne y Weiss hicieron las paces, dijeron, oye, vamos peleándonos, esto no puede ser, vamos a hacer las paces y tenemos que resolver este problema y no sabemos cómo. Ni tú ni yo sabemos construir un detector de ondas gravitacionales de kilómetros de longitud que nos cuesta $500 millones y ya tenemos el dinero. ¿Qué vamos a hacer? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Hay gente que sí sabe construir detectores gigantescos y que ya lleva haciendo eso décadas y que ya lo hacen muy bien y que saben organizar y que saben hacer todo. Y son los físicos de partículas. Son la gente que construye los grandes aceleradores de partículas. Pues vamos a traernos a uno. Y entonces contactaron a Barry Barish, que había sido el director del Superconducting Super Collider, un gran acelerador que al final no se construyó por asuntos políticos. Dijeron, vente ya, tu colisionador ya no se va a construir, entonces no tienes nada que hacer, vente y ayúdanos. Entonces él llegó y dijo, ok, yo lo construyo, porque yo sí sé hacer estas cosas, yo lo organizo. Nada más que de ahora en adelante el jefe soy yo, y ustedes 2 se me callan, ¿sí? No quiero pleitos, aquí mando yo. Y si no, no vengo. Dijeron, órale, va, tú mandas. Entonces, él lo construyó y por eso es el tercero del premio Nobel. Entonces, por eso ellos son los 3 premios Nobel. Y bueno, ya con eso termino la charla. Espero les haya parecido interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Alcubierre. Realmente ha sido un viaje pues muy educativo y sobre todo extremadamente interesante ver desde la definición de un campo, ¿no? Hasta llegar a las ondas gravitacionales y estas detecciones, ¿no? Junto a todos los detalles que nos ha comentado, ha sido realmente muy instructivo.
y le agradecemos mucho. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos muchas preguntas de nuestro público. Hay mucha interacción. Primero, la primera pregunta que tenemos aquí nos dice que si hay algún otro evento teórico, así como lo fueron las ondas gravitacionales en su tiempo, que espere ser detectado que todavía no se haya detectado. Bueno, híjole, en gravitación de momento no, como que las ondas gravitacionales era realmente la última gran predicción de relatividad general que no se había podido detectar. Digo, hay cosas menores, efectos pequeños en satélites y eso que la gente sigue midiendo, que son desde luego muy interesantes, pero no hay nada así de espectacular. No. La otra, bueno, sí había otro que era interesante, aunque ya se habían detectado la existencia de muchos agujeros negros, nunca se había podido tomar la foto de uno. Entonces, en el 2019 se tomó por primera vez la foto de un agujero negro, famosísimo de M87, creo. Es una galaxia que está a 50 años luz y con un agujero negro supermasivo en el centro. Eso también faltaba, tener realmente una imagen directa de un agujero negro, y eso fue hasta hace un par de años. Pero eso también ya se logró apenas hace 2 años, para que vean lo rápido que están pasando las cosas ahorita. Y ya de fuera en gravitación clásica, que yo sepa, ya no hay nada esperando detectar. Más bien es hacer más detecciones, medir las cosas con más cuidado, tener más estadística, ver cómo se forman estos objetos. Ya ahorita lo que viene es hacer lo que llamamos astrofísica y no tanto física fundamental, ¿no? Es hacer astrofísica, es entender la formación de estos objetos, de las estadísticas, qué tanto se forman, dónde se forman, cuándo se forman. Todas esas cosas es muy interesante, pero ya no es así lo espectacular de verlo por primera vez. En partículas elementales, pues tampoco, básicamente ya descubrieron el Higgs, ¿no? Entonces lo que andan intentando descubrir en partículas elementales es saber si hay cosas como supersimetría y eso, pero de eso ni siquiera estamos seguros. Entonces de momento estamos en una época en ese sentido en el que lo que teníamos dudas se descubrió y a nivel observacional no sabemos qué más buscar. A nivel teórico sí estamos atorados. A nivel teórico no podemos unificar la gravitación con la mecánica cuántica. Y ahí seguimos atorados hace más de 50 años y no hemos avanzado, hace 70 años y no podemos avanzar. Y ahí sí es un problema muy serio, pero es teórico, no es un problema tanto observacional. Es excelente. Y, por ejemplo, usted nos comentaba que se habían realizado unas 50 detecciones de agujeros negros y solo una de estrella de neutrones. ¿Hay alguna detección de ese tipo que todavía se espere detectar o se buscaría detectar? No nueva. La naturaleza siempre nos puede dar sorpresas y a lo mejor mañana descubrimos algo que no sabíamos qué es, pero hasta ahorita se esperaban detectar colisiones de agujeros negros y se han detectado como 50. Colisiones de estrellas de neutrones solo se ha detectado una, pero esos son más difíciles de ver porque las estrellas de neutrones son más chiquitas y emiten ondas gravitacionales menos intensas. Estas son más complicadas de ver. Por eso se han detectado hasta ahorita solo una, nada más llama la atención. Ojalá detectemos más y eso nos permitiría entender la física de las estrellas de neutrones, que hasta ahorita no la entendemos, ¿ok? La física de una estrella de neutrones no la entendemos en detalle porque no podemos hacer experimentos en materia a esas densidades en el laboratorio. Entonces no sabemos cuál es la física de los neutrones a esas densidades. Esperamos detectar más. En algún momento probablemente si ocurre una supernova suficientemente cerca, sí podríamos detectar una emisión de ondas gravitacionales que venga de la supernova. Eso no ha ocurrido, pero sería interesante. Y bueno, también la gente espera más adelante en el futuro detectar ondas gravitacionales del choque de agujeros negros supermasivos, no de estos agujeros negros de masas de varias veces la masa del Sol, sino de estos agujeros negros monstruosos en el centro de las galaxias, de esos que tienen millones de veces la masa del Sol. Eso tampoco ha ocurrido. De hecho, los detectores actuales no lo podrían detectar, pero hay planes para poner un detector en el espacio que podría detectar estas cosas. Entonces, ahí todavía hay mucho que hacer, ¿no? Hay todavía muchas esperanzas de crecer esas cosas. Muy bien. De hecho, justamente nos preguntaron si, por ejemplo, poner un detector en otro planeta, como en Marte, ayudaría a mejorar la precisión de las detecciones. No, ponerlo en otro planeta no tiene ningún sentido. De hecho, pues da igual, mejor lo pones en la Tierra, es 1000 veces más fácil. No, lo que vale la pena es ponerlo en órbita, no en la superficie de otro planeta. La razón por la que querrías no tenerlo en la superficie es que la Tierra tiembla. Todo el tiempo está temblando. No solo los temblores que sentimos, sino los temblores que no sentimos ocurren todo el tiempo, pero estos detectores sí lo sienten. Entonces eso es mucho ruido. La Tierra produce muchísimo ruido debido a los temblores. Entonces si pones un detector en el espacio y ya no hay temblores. Entonces un detector grande en órbita, ese es un plan, se llama el proyecto LISA, está planeado, la idea es lanzarlo como en 10 años. De hecho, es muy grande, es tan grande que ni siquiera estaría en órbita alrededor de la Tierra, porque entre el sistema Tierra-Luna no cabe. La idea sería ponerlo en órbita alrededor del Sol. No sería un detector sólido así de ese tamaño, serían 3 satélites dando vueltas uno alrededor del otro, lanzándose rayos láser entre ellos. Y eso es el proyecto LISA y está planeado para lanzarse en 10, 15 años.
Y ese sería fantástico porque ahí no tendrías este ruido debido a que tiembla la Tierra. Ponerlo en Marte, pues da igual, Marte también tiembla, entonces no te sirve de nada, ¿no? El chiste sería ponerlo en el espacio. ¿Okay? Y si eso sí está planeado. Muy bien. De igual manera, usted nos estaba comentando sobre las computadoras cuánticas y cómo han ayudado a la detección. Tenemos una pregunta relacionada que de hecho nos preguntan sobre cómo cree que la tecnología, específicamente las computadoras cuánticas, qué implicaciones tienen para el desarrollo de la relatividad numérica. A ver, no son computadoras cuánticas. Lo que estamos usando son supercomputadoras, que son supercomputadoras normales. Computadoras normales, nomás muy rápidas y muchas, ¿ok? Son estos clusters que tienen miles y miles de procesadores y que son muy rápidos. No son computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas son otra cosa y no creo que tengan ninguna ventaja para la relatividad numérica. Las computadoras cuánticas no son más rápidas, son distintos. Funcionan en base a principios cuánticos y en principio te podrían permitir resolver problemas que tienen que ver con mecánica cuántica mucho más rápido que una computadora clásica, que tiene que ver con la superposición de caminos. Entonces, las computadoras cuánticas tienen aplicaciones limitadas, como por ejemplo en la criptografía. Toda la criptografía al día de hoy está basada en la factorización de números primos enormes, que a una computadora normal factorizar esos números, factorizar un número muy grande de números primos le puede tomar miles de años. En una computadora cuántica hay algoritmos que lo podrían hacer en segundos. Entonces, eso es una de las aplicaciones. Pero en un cálculo típico normal de estas simulaciones, no, una computadora cuántica no serviría para nada. Lo que usamos son computadoras normales, nada más supercomputadoras, muy rápidas de estas de miles de núcleos. ¿Okay? Ok, muy bien, excelente, qué bueno que mencione esa aclaración, creo que nos ayuda a entender a todos un poco mejor. También nos preguntan sobre, hablando de detecciones, ¿cree que sea posible la detección del gravitón? El gravitón es una partícula hipotética. Nadie nunca ha detectado uno. No solo no han detectado uno, ni siquiera sabemos cuáles serían las propiedades viendo un gravitón, porque el gravitón sería la partícula hipotética asociada a una teoría cuántica de la gravedad, y no tenemos una teoría cuántica de la gravedad. Ese es el problema que les comentaba. Llevamos 70 años tratando de buscar una teoría cuántica de la gravedad y no la tenemos. Nadie ha podido resolver el problema. Las matemáticas son inconsistentes, salen infinitos por todos lados. Entonces no existe ni siquiera el gravitón como un concepto teórico. Es una cosa hipotética y que no tenemos clara. Entonces, por ese lado no sabemos ni siquiera si los gravitones existan ni siquiera a nivel teórico. Si resulta que sí existen a nivel teórico, de todas maneras tendrían que ver con la gravitación cuántica. Y los agujeros negros super grandes no tienen nada de cuánticos, son completamente clásicos. Para que un gravitón fuera importante, tendrías que tener choques de agujeros negros del tamaño de un átomo. Entonces, a lo mejor ahí serían, pero estos agujeros negros del tamaño de estrellas, no. Estos son completamente clásicos. Entonces, no tienen nada que ver con el gravitón esto. Entonces, no, y estos detectores no detectarían gravitones, porque les digo, el gravitón es un fenómeno en todo caso cuántico, pero ni siquiera sabemos si en realidad son reales, porque no teníamos una teoría adecuada. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta también. Nos preguntan que en el evento de la generación de ondas gravitacionales, generar tanta energía en tan poco tiempo no podría causar otro agujero negro. A ver, no, de hecho, pues lo que tienes son dos agujeros negros que se fusionan en un tercero, ¿no? Entonces sí, ahí tienes otro agujero negro. Lo que pierde, pero parte de la masa se pierde en energía, como en la fusión nuclear. Una parte de la masa se va en energía de ondas gravitacionales, ¿no? Esto ya no va a formar un agujero negro, está muy distribuida, ¿no? Entonces sí es mucha energía, pero está distribuida entre la onda que va hacia afuera, entonces eso no forma en sí mismo un agujero negro, pero sí, es el choque de dos agujeros negros que se fusionan en un tercero, entonces está lleno de agujeros negros el problema, ¿sí? Excelente. Tenemos otra pregunta, que si es posible que las ondas gravitacionales contraigan la dirección temporal. Sí, no, ¿con qué lo comparas? Ese es el problema, o sea, sí, en principio deberían tener un efecto sobre los relojes también y hacer que los relojes vayan ligeramente más lento cuando pasa una onda gravitacional. El problema es que con qué comparas para medirlo. Tienes que comparar por un reloj, con un reloj distinto que esté donde no pasó la onda gravitacional. Pero las ondas gravitacionales son gigantescas. Cuando llegan a la Tierra, pues es un frente de onda del tamaño del universo. Entonces, todo reloj en todo el sistema solar le pega la misma onda gravitacional. Entonces, no los puedes comparar porque a todos les pasó exactamente lo mismo y entonces no tienes manera de compararlos. Entonces, sí, aunque en principio deben afectar el tiempo, eso no lo puedes medir. Y entonces, por eso no es una cosa que usamos. Lo que usamos es la diferencia en las distancias, ¿no? Excelente. Ahora tenemos una pregunta más dirigida hacia usted.
Nos preguntan que en qué está trabajando actualmente. Yo trabajo en relatividad numérica. Ahorita no trabajo en colisión de agujeros negros. Estoy trabajando en formación de agujeros negros en otros sistemas, en particular con unos sistemas muy teóricos que se llaman estrellas de bosones, que son objetos autogravitantes hechos de una cosa que se llama campo escalar. Entonces, es un tema un poquito complicado de explicar, pero eso es a lo que estoy trabajando ahorita, este estudio de estos campos escalares y colapso y formación de agujeros negros. Excelente. Nos pregunta también un poco relacionado sobre el trabajo que realice una persona que está estudiando en astrofísica aquí en México. ¿Qué oportunidades laborales podría encontrar o de investigación? A ver, pues eso depende. Es complicado. México es muy bueno en astronomía. Tenemos varias instituciones que hacen astrofísica en el país. Desde luego está el Instituto de Astronomía de la UNAM, pero también está el INAOE, que está en Puebla y es un centro CONACYT, no es de la UNAM, que también está lleno de astrofísicos. Está el Observatorio Astronómico Nacional y se hace astrofísica también en varias universidades estatales. Entonces, en principio sí hay campo. No es trivial, o sea, ser astrofísico requiere mucho tiempo de estudio. O sea, tienes que hacer la carrera, tienes que hacer la maestría, tienes que hacer el doctorado. Ahí ya junto a todo, ya van casi 10 años. Y luego tienes que hacer postdoctorados, normalmente 2 o 3 postdoctorados antes de buscar plazas. Ahora, lo que ocurre también es que uno busca plazas en donde haya, o sea, donde haya en el mundo, no nada más donde haya en México. O sea, cuando uno está ya terminando su postdoctorado, su segundo postdoctorado, no empieza a buscar plazas en México, en Estados Unidos, en Japón, en la India, en Alemania, en donde haya. Y uno las pide todas. Y si uno tiene suerte, pues le dan una y y a lo mejor te la dan en Alemania y pues te vas a Alemania. O a lo mejor te la dan en la India y te vas a la India. O sea, en ese sentido es difícil decir, me voy a quedar en México y me espero hasta que haya una plaza en México. Porque no hay plazas nuevas en México muy seguido. Sí hay, pero hay una o dos al año. Entonces, bueno, se hacen concursos para ver a quién. Entonces, sí hay campo, sí se abren plazas de repente, no demasiadas. Entonces, más bien cuando alguien está estudiando astrofísica, creo que lo que tienen que tener es estar abiertos a ir a trabajar a cualquier lugar del mundo. A cualquier lugar del mundo donde les ofrezcan una plaza en el momento en que se abra. Y si ese lugar del mundo es la India o es Japón o es China, pues vaya. ¿Sí? O Estados Unidos o en una de esas, sí, México. O sea, hay mucha competencia, ¿no? Eso sí. Ok, excelente. También tenemos otra pregunta personal dirigida hacia usted. ¿Cómo es que hace para combinar todas sus labores junto con su trabajo de investigación y actividades de divulgación y su vida personal? Están alguien tocando aquí la casa. Bueno, pues uno va a tratar de dividir su tiempo. Yo ya con los 20 años ya no soy el director, eso ayuda mucho, pero cuando era el director, pues estaba yo muy ocupado en labores administrativas. Y ahora que ya no soy el director, pues trato de dividir mi tiempo entre labores de investigación, entre dar clases, cuando tengo que dar clases. Este semestre no estoy dando, pero cuando doy clases, pues tengo un horario fijo. Tengo mis estudiantes, mis tesistas de maestría, doctorado, con los que me reúno una vez a la semana. Entonces, pues uno tiene que organizar su tiempo así. Y sí, desde luego, siempre tratar de dedicar una buena parte a la investigación, porque pues, si no, pues uno no publica, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tratar de tener la cabeza un poco en todo, ¿no? Y bueno, así es. Cuando uno hace administración, como cuando yo era director, el tiempo sí se reduce muchísimo y entonces ahí ya da mucho menos tiempo de hacer investigación. Y en cuanto a la divulgación, pues cuando me invitan hago divulgación, escribo a veces artículos, doy charlas. También, pues a veces tengo que escoger dónde, porque sí, por ejemplo, últimamente y peor ahora como todo es por Zoom, se ha hecho más fácil, porque ya la gente no tiene que invitarte y pagarte un vuelo y pagarte un hotel. Entonces, lo que me ocurre es que me invitan a dar charlas 2 o 3 veces al día. Y pues no puedo dar tantas charlas. Entonces, simplemente ya, o sea, dar incluso ya una a la semana es mucho. Entonces, pues le tengo que decir a la gran mayoría de la gente que me invita que no puedo, porque de plano eso sería una locura, estaría dando charlas todo el día. Y esto ha empeorado ahora con la pandemia, justamente porque ahora la gente dice, pues escríbelo de todas maneras por Zoom, no le tienes que pagar que venga, sobre todo si es fuera de mi ciudad. Entonces sí, ahí hay que, ni modo, escoger y decir, bueno, no puedo darlas todas, voy a dar esta que me interesa porque este grupo me interesa, voy a dar aquella porque me la pide alguien que conozco. Entonces uno tiene que ir priorizando, ni modo, ¿no? Pero sí, procuro hacer divulgación cuando puedo y tratar de sí, pues decir que sí a algunas de las invitaciones, pero ya no puedo a todas, ¿no? Y de esta parte le agradecemos de parte del CIF y del TEC que haya podido venir a esta. Vamos a pasar con las últimas preguntas. Esta ya nos la preguntaron varias veces. Usted que tiene tanta experiencia en el campo de estudio de
pues, de astrofísica, en todo lo que ha trabajado, ¿qué libro recomienda para el autoestudio o qué técnica recomienda para aprender más sobre estos temas? Híjole, a ver, depende, son preguntas diferentes. Si uno quiere aprender sobre estos temas simplemente porque uno está interesado y ya, pues entonces lo mejor es leer buenos libros de divulgación, y hay muchos. Kip Thorne tiene algunos, estaban los de Hawking, están sí, ahorita no me acuerdo de todos los libros, pero ahí tengo varios en mi librero. Entonces, hay muchos libros de divulgación muy buenos. Ahí tengo, por ejemplo, de Bernard Schultz, y bueno, Kip Thorne, ya les había dicho. Están de otros temas, Matt Ridley. Buscar buenos libros de divulgación y leerlos. Hay gente que es muy buena divulgadora en Twitter, entonces también buscar a los buenos divulgadores en Twitter, leer sus libros, y eso es para enterarse de los temas. Si uno quiere ser investigador en astrofísica, entonces el autoestudio es imposible. En ese sentido, ¿no? Uno tiene que hacer una licenciatura y un posgrado en astrofísica, si no, simplemente no hay manera de entender, porque no basta con leer libros, ni siquiera libros de texto. Hay que leer los artículos que están saliendo hoy para saber lo que está haciendo la gente hoy. Y los libros de texto pues son muy, muy avanzados. O sea, hay muchos libros de texto muy buenos. Por ejemplo, para gravitación, a mí siempre me ha gustado mucho el libro de Schutz, que es un libro introductorio a la gravitación, pero ya para los últimos semestres de la carrera, o los libros más avanzados. Está, por ejemplo, a mí el que me gusta mucho todavía es el de Gravitation de LMTW, que es enorme, es una cosa así de gruesa. Ese todavía tiene todos los temas. Y hay muchos más modernos que han ido saliendo. Entonces, siempre hay libros de texto muy interesantes. Ahorita sí, nada más de la cabeza, no se me ocurren. Hay libros de cosmología, de texto, si uno quiere ser cosmólogo, que son muy buenos. Y ahí uno aprende la teoría básica, pero para hacer investigación en cosmología no basta ni siquiera con leerse todos los libros de texto. Hay que estar leyendo los artículos que están saliendo hoy, ¿sí? Para estar al día. Entonces, sí, autoestudio para ser investigador no se puede. O sea, no se puede en el sentido que hay que hacer un doctorado. Y después del doctorado ya al revés, todo es autoestudio, porque uno tiene que estar al día leyendo todos los artículos, ¿no? Pero si es nada más para interesarse de estos temas, hay muchos libros de divulgación muy buenos. Yo empezaría por los de Kip Thorne y de ahí pues seguirnos, ¿no? Excelente, qué bueno que realiza esa aclaración para muchos que quizá tenían un pensamiento distinto. Nos preguntan que qué sucede con las ondas gravitacionales en el tiempo. ¿Al final se atenúan o siguen Es viajando? como cualquier fenómeno ondulatorio, se van atenuando porque se van expandiendo y mientras se expanden van perdiendo amplitud y se van atenuando como cualquier onda, como las ondas electromagnéticas. La misma pregunta podemos hacer, ¿qué le pasa a las ondas del celular ya cuando las contesté? Pues siguen viajando por el universo y se van haciendo cada vez más débiles, hasta que son tan débiles que ya nadie las puede detectar. Lo mismo, se van atenuando con la distancia que van recorriendo porque se van abriendo el frente, ¿no? O sea, son circulares, el frente de onda es circular. Entonces, a la hora que se va alejando, pues la misma energía distribuida en un área cada vez más grande, pues va bajando y bajando la intensidad, ¿no? Hasta que la intensidad es tan débil que ya la puedes ignorar, básicamente. Excelente, muy bien. Pues doctor, nada más que agradecerle por su presencia en esta conferencia. Ha sido realmente muy instructiva para todos. Ha sido muy amena y sobre todo pues hemos discutido de un tema que quizá muchos teníamos el interés, pero no habíamos visto tanto. Así que de parte del Simposio de Física le agradecemos su participación y lo estamos esperando en la mesa redonda que usted tiene a las 2:30 hoy. Muchas gracias. Entonces, nos vemos al rato. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Juan Pablo, ¿me puedes pasar por favor el host?